El Talón de Hierro. Hoy hablaremos del gran escritor argentino Antonio Di Benedetto y su rol de periodista. Y para ello visitamos a quien fuera su compañero en la redacción del diario Los Andes y en la oscura persecución de la dictadura cívico-militar argentina de la década del 70. Con nosotros, el gran periodista mendocino Rafael Morán. Muchas gracias por recibirnos, Rafael. ¿Cómo estás? No, gracias a vos, Lautaro. Les agradezco mucho la visita. Bueno, ¿podrías contarnos un poco cómo llegaste vos a la pasión por el periodismo, el interesarte en la escritura, el mundo de los diarios? Bueno, eso es un proceso que nace cuando uno es niño. Yo me acuerdo cuando tenía 7, 8 años, relataba partidos de fútbol entre mis amigos del barrio, así que fíjate vos, ya me venía desde entonces esa inquietud. Bueno, estudiando en el secundario yo ya me hacía mi tiempo para ir a la Biblioteca San Martín, informarme de muchas cosas que me gustaban, entre ellas el periodismo. Los primeros libros de periodismo, que eran muy precarios, estaban en la Biblioteca San Martín, el único lugar donde se podían conseguir. Así que yo los leí completos. Y me nació esa curiosidad, esa necesidad de ver, de contar, de mirar, de bucear, ¿no? Era como una compulsión, digamos, una necesidad que me nacía espontánea. Así que hice el servicio militar, terminé el secundario, hice el servicio militar y cuando salí del servicio militar ingresé en el Tiempo de Cuyo con 21 años. El Tiempo de Cuyo era un diario muy interesante, vespertino, que había sido matutino también. Así que bueno, ahí hice mis primeras armas y demás, hasta que pasé al diario Los Andes. Allí es donde conoces a Antonio Di Benedetto. ¿Cómo fue para vos ese encuentro y cómo llegan a establecer ese vínculo en la redacción del diario? Mirá, fue muy interesante porque a mí me convocó Braselli, el escritor, que era periodista de Los Andes también, Rodolfo Braselli, gran amigo. Y me convocó y me dijo, mira, vamos a hacer un suplemento deportivo que sea transgresor, diferente a lo que es Los Andes muy acartonado, es muy conservador. Nosotros vamos a hacer un suplemento deportivo alegre, diferente, con entrevistas. Vamos a hacer una cosa distinta. Bueno, le dije, con mucho gusto. En ese momento éramos 4 los que... Romero, Cabezón Romero famoso, actor también, Jorge Calle, Rodolfo Braselli y yo. Entre los 4 hicimos ese suplemento deportivo. Pero ¿qué pasó? A los 2 o 3 días de la convocatoria a hacer ese suplemento, Jorge Calle me llama y me dice, mirá, Di Benedetto quiere hablar con vos porque te va a ofrecer algo. Bueno, fui a la entrevista con Di Benedetto. Era muy circunspecto. Di Benedetto era un hombre que metía un poquito de miedo, hay que decirlo, ¿no? En el trato personal te escrutaba de tal manera que, con esa seriedad, con esa majestad que tenía, esa aura de gran escritor, de personaje. Bueno, y ahí me dijo lo siguiente: dígame, ¿usted lee a Roberto Ar? Digo, sí, Antonio, sí. Bueno, muy bien. Dice, sí, yo también. Dice, es un gran escritor. Intercambiamos unas pocas palabras. Me dice, mire, venga conmigo. Entonces me lleva en el viejo edificio de Los Andes, que está en la calle San Martín, que da frente a San Martín. Ese viejo edificio de balcones. Y me dice, agarra una hoja en blanco, me la da y me dice, escríbame una crónica policial. Para lo cual le pidió a Bonardel, otro gran periodista que después sufrió el escarnio y sufrió la persecución
de los militares, como ningún otro, me cedió el lugar Bonardel para que yo pudiera escribir en la vieja Olivetti, en las máquinas de escribir, porque no habían computadoras, mucho menos había internet ni de esas cosas. Entonces, bueno, le digo, bueno, pero ¿una ficción o una crónica de la realidad? Lo que usted quiera. Bueno, me puse a escribir ahí, 3/4 de carilla, y se lo llevo. Entonces él a mí me miraba lo que yo escribía, lo que había escrito, y me miraba a mí como diciendo, era un personaje, ¿no? Escrutándome, tratando de... Y cuando leyó eso, me dice, venga conmigo, y me llevó hasta una habitación ahí, que era una oficina, donde estaban los jefes de noticias, Adrián Coll y Burguet, eran los dos jefes de noticias, y me dice, y les dice a ellos, miren, el señor Morán a partir de mañana es el nuevo jefe de la sección policial. Y así ingresé en los Andes. A partir de Roberto Ar se abrió todo el Roberto Ar se abrió todo. Estaba muy mezclada, ¿no? La literatura y sí. Son publicados en los últimos años varios artículos de Antonio en relación a la cobertura que él hacía de eventos culturales. Era un gran crítico de cine, un gran crítico de la cultura, y también artículos de sus trabajos como corresponsal en el extranjero, la experiencia de Bolivia, la experiencia de las elecciones en Chile. Está publicado, pero es menos conocido quizás esta faceta que vos estás mostrando de su rol como director del diario. ¿Cómo era el Antonio Di Benedetto que tenía dirigiendo esa orquesta, ¿no? del diario Los Andes en aquellos años con todos ustedes? Bueno, Di Benedetto era un hombre, como todo intelectual, un hombre complejo. Tenía sus complejidades, era muy riguroso, era muy puntilloso. Su estilo, ya lo sabemos todos por sus libros, era de una calidad literaria suprema, digamos, porque era muy delicado para narrar. Él tenía sus facetas, ¿no? Había gente que lo acusaba un poco de que tenía gente en el sol y gente en la sombra. Es decir, la gente que tenía bajo el sol era la gente a la que él favorecía, le daba prensa, le hacía escribir artículos, toda gente de sus vínculos literarios. Y gente en la sombra que a veces no asomaba la cabeza porque decían, no, Di Benedetto no les gusta. Muy bien. Eso puede ser que haya sucedido, que algo de eso hubiese, no lo sé absolutamente, pero puede ser que haya sucedido. Di Benedetto era un tipo al que yo conocí siendo él secretario de redacción. El subdirector era Moretti, no me acuerdo su nombre de pila, Moretti, un hombre ya de edad, que al poco tiempo murió, a los pocos meses o al año murió. Entonces Di Benedetto pasó a ocupar la subdirección del diario. ¿Por qué la subdirección y no la dirección? Simplemente porque había 3 dueñas, que eran las herederas de la familia Calle, 3 dueñas que estaban en el directorio del diario, eran las directoras. Por eso el subdirector, el que manejaba el diario, era Di Benedetto. Cuando Di Benedetto fue su director, después subió de secretario de redacción a Alberto San Martín, que era un editorialista, y bueno, era un hombre al que le tenían un poco de temor. Yo me acuerdo que estábamos en la redacción, en la vieja redacción que da a la calle San Martín, que tenía pisos de madera y una escalera de madera que daba al primer piso. Ahí estábamos nosotros. Y cuando estábamos charlando, hablando entre nosotros, qué sé yo, cuando sentíamos que crujían los escalones, era que ya venía Di Benedetto.
Entonces todos nos quedábamos callados y tratábamos de hacer buena letra y empezamos a escribir. A lo mejor escribíamos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque le teníamos una especie de temor, de reverencia, ¿no? hacia él. Y él solamente miraba, a veces se arrimaba y preguntaba por alguna cosa que le interesaba, que lo estamos escribiendo en ese momento. Era un hombre al que se le tenía un poquito de respeto. Yo, con mis 22 años, 23 años, era un poco irreverente a veces en no haber tenido con él, digamos, una relación cercana. Primero, por una cuestión generacional. Él tenía 50 años, 40 y pico de años, 50 años, y yo tenía 22, 23 años. Pero era un poquito irreverente porque a veces no estaba de acuerdo y podíamos tener un pequeño intercambio. Nunca con mala educación, sino dentro de lo que cabía. En realidad yo nunca fui amigo de Di Benedetto. En esa época no. Y cuando entraba en la redacción todo el mundo hacía un silencio reverencial. Le tenían un poco de temor y admiración al mismo tiempo, ¿no? Porque era un hombre admirable sobre todo por su literatura. Yo no sé, trato de recordar si como periodista haya sido tan relevante como escritor. Creo que no lo ha sido. Era menos como periodista que como escritor. Así que ese era el Di Benedetto que yo conocí. Y les tocan años que van a empezar a cambiar en la década del 70 y encontrarse procesos muy difíciles, ¿no? Dictaduras, el Mendozazo, intervención federal, juicios políticos, toda una serie de acontecimientos que se siguen, y ustedes estaban en la redacción del diario más importante de la provincia. ¿Y cómo era para ustedes desde allí tener que relacionarse con las fuerzas de seguridad, el jefe de la policía, los militares, en esa tensión, ¿no?, que se daba entre lo que ustedes tenían que publicar por un lado y lo que ellos miraban? Mira, hubo acontecimientos como el Mendozazo, por ejemplo, que tuvimos una libertad absoluta. Publicamos todo, con la característica de que Los Andes, por su estilo, era un diario conservador que cuidaba mucho cómo se ponían las palabras, una detrás de la otra, pero bien puestas, con cierta cautela, no nos apresurábamos en decir cosas que a lo mejor no estaban bien confirmadas o no estaban corroboradas. Pero en el Mendozazo nosotros, por ejemplo, publicamos todo. En general se publicaba todo. Yo no recuerdo haber sido sometido a una censura en el diario. A lo mejor yo me contenía tratando de ser cuidadoso en lo que escribía, para no manchar ni el honor, ni la libertad, ni de las personas a las cuales aludía, ¿cierto? Cuidadoso, y creo que todos éramos igual. Había un estilo que yo reconozco que era bueno. Después salieron publicaciones más transgresoras como la revista Claves, que fue una bocanada de aire fresco para el periodismo Mendoza. Pero Los Andes siempre se caracterizó se publicaban todas las cosas, y las relaciones que teníamos con los distintos dirigentes, ya sean de las Fuerzas Armadas, de seguridad o políticos, eran bastante normales. Yo no recuerdo episodios ingratos que me hayan tocado personalmente. Puede ser que los haya habido, pero lo que yo recuerdo mejor es que teníamos relaciones normales. Uh-huh. Y eso, de alguna forma, esa libertad se va a terminar cuando empieza la represión más dura y la dictadura propiamente dicho. ¿Cómo recordás vos
la noche en que los van a detener, esa intervención tan fuerte, ¿no? Que fue la detención de Di Benedetto, tuya, de tu compañera, de Norma Sibila, Sí. en aquellos años. ¿Cómo lo vivieron eso? Bueno, mira, primero me gustaría aclarar que la represión comienza no con el golpe militar del 24 fue, ¿no? 24 de marzo del 76, sino que empezó en octubre, a fines de octubre del 75, con el famoso decreto de la extinción de la guerrilla, aniquilación fue la palabra. Ahí empezó a actuar las fuerzas de seguridad en combinación con los militares, porque ellos decían que tenían que sacar de los cubiles a los guerrilleros yo recuerdo cuando llegaron a los Andes miembros de la aeronáutica y me llamó el secretario de redacción, me dijo vení que quieren hablar con vos, y los tipos me dijeron ya acá se acabó la joda, así, aquí se acabó la joda, desde mañana vamos a sacar a todos los subversivos de sus cubiles, vamos a hacer estos procedimientos por aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y efectivamente empezó así porque se lo llevaron a Bonardel, me acuerdo, al día siguiente. Es un capítulo aparte, lo de Bonardel, pobre Bonardel, que lo recuerdo con todo cariño. El 24 de marzo yo supe del golpe cuando fui a la jefatura de policía que quedaba aquí en la calle Patricias Mendocinas, que ahora es un lugar ruinoso porque está cerrado, es un lugar histórico al mismo tiempo, pertenece a la escuela normal. Bueno, yo fui ahí como iba siempre, porque yo era jefe de la sección policiales y tenía vinculación con los jerarcas policiales, porque uno siempre tiene contactos para conocer noticias, ¿no? Y me acuerdo que había una luz a giorno en todas las instalaciones, en el patio, en las habitaciones, en las oficinas. Y bueno, yo dije, ¿qué pasa? Y uno que pasó ahí, un jefe, me dijo, a las 12 es el golpe, a las 12. Muy bien, vuelvo yo a la redacción y le digo, muchachos, el golpe es a las 12. Y ya ellos estaban recibiendo de Buenos Aires algún movimiento de tanques y de tropas en las afueras de los cuarteles en Buenos Aires. Ya venía por las agencias de noticias, estaban llegando. Entonces cuando yo les digo a las 12 es el golpe, ya corroboraron que era así. Y bueno, esperamos que el desenlace. Yo tomé mis precauciones, le dije a mi esposa que era periodista ahí, Norma Sibila, le digo, mira, te pongo un auto que te lleven a la casa de tus padres, donde están nuestros hijos, no vayas a nuestra casa, que no te lleven a la casa, porque nos van a hacer un allanamiento, posiblemente nos van a hacer un allanamiento y nos van a llevar. Entonces ella fue a la casa de los padres y estuvo con sus hijos. Y ella ve desde ahí, porque era una cuadra de mi casa, ella ve desde ahí que a las 4 de la mañana me hacen allanamiento en mi casa. Pero con tal torpeza que los tipos, me lo contaron los vecinos después, con tal torpeza que tiraron una granada de gas lacrimógeno, me rompieron un ventanal que tenía, y tenía una linda biblioteca yo, y no pudieron entrar. No pudieron entrar porque se había inundado de gas, los tipos lloraban, tuvieron que asistir a los vecinos. Y decían, cuidado, que estos tipos son peligrosos, son de leer. Decían los propios tipos. Yo nunca conocí a un tipo de leer, ni a Montonero, nada. Nunca los conocí. Y bueno, se tuvieron que ir sin que me llevaran nada, porque se robaban las heladeras, los lavarropas, las bibliotecas, se robaban todo, hacían un latrocinio total. Y eso es lo que nosotros habíamos publicado, el diario Los Andes y también el diario Mendoza después. Habíamos roto la censura que ellos nos habían impuesto por la Ley de Seguridad Nacional en octubre del 75, rompimos la censura y publicamos. Y después cuando nos detuvieron, nos acusaron de que habíamos manchado
el honor de las Fuerzas Armadas, publicando ese tipo de cosas. Bueno, a mí me fueron a buscar a las 6 menos cuarto de la mañana por artilugio de un personaje que se llama Herbio Bragadín. Raúl Herbio Bragadín, periodista de Radio Niwil, pero al mismo tiempo jefe de prensa del comando de la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, que fue a ver si yo estaba en el diario, porque me habían ido a mi casa y no me habían encontrado. Y cuando me ve, sube a la redacción, baja, se va, y a los 15 minutos vienen y me detienen. 6 menos cuarto de la mañana, el día 24 de marzo. Me llevan al Liceo Militar General Espejo, antes me palpan de armas en plena calle frente al diario Los Andes, y uno de ellos, del Departamento 2 de Inteligencia de la Policía, el D2, me dice: mira, quédate tranquilo porque es una simple averiguación de antecedentes y en 24 horas estás en libertad. Sí, pasé 4 meses y medio, desde luego. Mi mujer logró evadirse, se fue a la casa de un tío, estuvo ahí protegida hasta que, bueno, Matus Escorihuela, el político radical, y Alfredo Mosso, que fue secretario de Defensa de Alfonsín, los dos muy amigos nuestros y de ella, la iban a visitar todos los días y le llevaban información de cómo venía la mano, hasta que le dijeron: mirá, Mosso me dice, yo estoy en una lista, me las tomo a Perú, me voy a Perú, pues, a esconderme allá en Perú. Se fue. Y efectivamente ella se presentó a trabajar. Cuando se presentó a trabajar, había habido una especie de mediación del cura Jimeno, que era del capellán del Liceo Militar General Espejo, que nunca supe si verdaderamente el padre Jimeno hizo buenos oficios a favor de ella o realmente la delató después de donde estaba. Eso no lo supe nunca. Pero bueno, le mandaron un telegrama que si no se presentaba a trabajar sería declarada en rebeldía, lo que fuere, y la despedía. Así que ella se presenta a declarar y a los 2 días la detienen y la llevan presa. Esa fue cómo llevaron presos a otros periodistas. Y Antonio lo llevan directamente desde el diario. Lo llevan desde el diario, pero a las 10:30 u 11 de la mañana. Se presentan unos tipos ahí, las Fuerzas Armadas, y lo quieren llevar. Entonces Di Benedetto, que era propio de Di Benedetto, ¿no? Tenía sus particularidades de personalidad. Quería salir por la puerta de atrás para evitar la vergüenza de que lo vieran salir por la calle San Martín, entre otras cosas, ¿no? Entonces había 2 personajes ahí, Juan Carlos Esquepa de Acevedo, que era uno de los directores del diario, del directorio, y el doctor Lima, que era asesor laboral, que estuvieron ahí intercediendo para evitar la detención de Di Benedetto. Bueno, al final los llevaron a los 3 detenidos. Los llevaron allá al Liceo Militar. Me acuerdo que yo con toda inocencia me asomo, estábamos en un barracón de madera, que todavía existe, Liceo Militar. Estamos en ese barracón, me asomo a la puerta y veo que viene Di Benedetto con estos 2 personajes. Entonces entro y digo: muchachos, nos vienen a sacar. No, venían presos también. Bueno, estuvieron ahí menos de 24 horas los 2 personajes que acompañaban a Di Benedetto, que les dieron su bolsa de rancho. La bolsa de rancho era una bolsa donde vos metías el plato, el jarro, los utensilios, todos los utensilios para comer. Bueno, ellos comían y también se tenían que lavar sus cosas con el barro de una acequia, ahí no había detergente. Un poco de barro se frotaba y se limpiaba, y ahí no lo hacían, no sé, estuvieron detenidos. Pero después como no tenían por qué detenerlos, no había una causa, tampoco había causa para detenerme a mí, ni a Di Benedetto, ni a nadie, solamente era una especie de venganza. Y bueno, los largaron en menos de 24 horas,
Y con Di Benedetto quedamos detenidos ahí. No sé si querés que te siga contando. Sí, vos has contado un poco algunas hipótesis, ¿no? De por qué los dejan detenidos. En el caso de ustedes, del equipo de periodistas, cómo ellos venían marcando, los identificaban con como determinada orientación política. Y en el caso de Di Benedetto, bueno, es como uno de los grandes interrogantes que él mismo se preguntaba, ¿no? ¿Vos a qué le atribuís este ensañamiento, esta persecución que hubo con él? Mira, Di Benedetto ha dicho siempre hasta el final que nunca supo por qué fue detenido. Yo creo que él sí lo supo. Y yo siempre he tenido la impresión de por qué fue detenido Di Benedetto. Di Benedetto era un tipo al que, no sé si decir la palabra odio, que lo odiaban las Fuerzas Armadas, no lo querían las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Entonces fue detenido por varias razones, para mí, desde mi punto de vista. El primero es que él pertenecía al viejo Partido Socialismo Argentino de Repetto y de ¿cómo se llama? Palacios, que aquí representaba el doctor Monbrún. El doctor Monbrún, una bellísima persona, lo recuerdo con mucho respeto. Y Monbrún era muy amigo de Di Benedetto también. Así que Di Benedetto, cuando él estudiaba abogacía en Tucumán, estuvo un par de años en Tucumán, en la Universidad de Tucumán, estuvo militando un poco en el socialismo argentino, pero fue una cosa fugaz que no trascendió. Ese fue un elemento, es decir, le sacaron la ficha de cuando él estaba en el socialismo argentino. El socialismo argentino era lo más democrático que había, era un partido muy democrático. En segundo lugar, porque nos habían convocado, lo acusaban de que había convocado a periodistas comunistas para trabajar en los Andes, renovar la redacción. En el caso mío, en el caso de mi esposa Norma Sibila, en el caso de, Bonardel fue antes, un poco antes, varios, no recuerdo ahora los nombres, no te podría recordar, pero eran 4 o 5 éramos, que nos habían puesto tipos de izquierda ahí para copar la redacción, y los acusaban de eso, una tontería total, porque era por mérito, una cuestión de mérito, no una cuestión ideológica. Después lo acusaban de que era tesorero, esto me enteré cuando estuve detenido, que era tesorero del ERP en Mendoza, del Ejército Revolucionario del Pueblo. ¿Por qué? Porque a él le llegaban unas regalías cada tanto de Alemania, de Francia, de otros países, porque él le traducían los libros y llegaban a esas regalías, que eran chicas, eran regalías, no eran importantes, pero que le servían. Bueno. Y además él se relacionaba con los intelectuales franceses en aquella época. Él tenía muchos amigos franceses, grandes intelectuales, tipos muy conocidos, con los cuales se carteaba y qué sé yo. Entonces lo acusaban de que recibía esas regalías, pero que no eran regalías literarias, sino que eran contribuciones de las redes internacionales de la subversión para los propósitos de la subversión argentina. Una cosa trasnochada, sin ningún valor de ningún tipo, no, era mentira. Después, hubo un elemento que me parece que fue clave. Esto me lo contaron 2 corresponsales en aquel momento, Dante y Lorenzo, que trabajaban en Clarín, y Doblado Calzada, que era corresponsal de La Razón. Los 2 me contaron la anécdota. El general Santiago, que era jefe del del comando del ejército acá en Mendoza, general Santiago, convocó a periodistas a una reunión en el comando, corresponsales de diarios
nacionales y directores de diarios locales. Y les dijo cómo era el asunto de la represión, que la subversión había copado el país, bla, 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 bla. Y Di Benedetto toma la palabra y le dice: General Santiago, yo quisiéramos saber todos los que estamos acá, ¿qué es de la vida y de la suerte de Jorge Bonardel, que ha sido detenido y que no sabemos dónde está? Y el general Santiago le dijo: de eso no se habla aquí. Entonces Di Benedetto, palabras más o palabras menos, le replica y le dice: general, lo que pasa es que ustedes los militares no entienden, porque son muy brutos para entender lo que... Y bueno, ahí radicó la venganza personal de Santiago y del ejército. Esa fue una de las razones poderosas por las cuales lo detuvieron a Di Benedetto. Y yo agregaría otra, la última, que es que nosotros, cuando ellos impusieron la censura en octubre, noviembre del 75, con la intervención de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Armadas, por la ley, por efecto de la Ley de Seguridad Nacional, hubo una censura durante varios meses, y finalmente nosotros la rompimos por un elemento, porque familiares de un detenido o de una persona habían ido a ver a mí y habían dicho que no encontraban a su hijo, y me pusieron a llorar. Todos los días iba gente a llorar al diario, todos los días, era un calvario eso. Y bueno, al final le hablé con Di Benedetto: mire, Di Benedetto, toda esta gente, este chico que parece que lo han detenido, pero no figura en ningún lado, ¿qué hacemos? Y ya varias veces Di Benedetto me había dicho: no publiquemos nada porque nos van a clausurar el diario, porque esa era la amenaza, clausurar y detener a los que escribían. ¿Y qué pasó? No sé por qué Di Benedetto dijo: bueno, mire, hagan un recuadrito chico y tráigamelo, vamos a ver si podemos. Yo le hice un recuadrito, me corrigió un par de cositas y dice: bueno, tome, publíquelo. Y ahí se rompe la censura de las Fuerzas Armadas. Y después empezamos a publicar todo el latrocinio que cometían las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que se llevaban lavarropas, heladeras, todo, dólares, pesos, violaban las empleadas domésticas, encerraban en el baño a los niños. Era una cosa terrible que no se podía ignorar. Eso había que decirlo. Ese elemento provoca también que lo detengan a Di Benedetto. Entonces ya tenemos 5 cosas por las cuales a Di Benedetto lo detiene, según mi punto de vista, que no ha sido refutado por otros. Yo creo que lo han aceptado como posibilidad verdadera, ¿no es cierto? Aunque Di Benedetto haya dicho siempre: yo no sé por qué me llevaron, pero sí, objetivamente puede haber sido lo que yo he contado, como yo sé por qué me llevaron a mí. Me llevaron a mí por lo que escribía yo, haber roto la censura y haber escrito esas cosas. Bueno, has contado un poco el compromiso de él para defender a periodistas como Bonardel, que estaban secuestrados, desaparecidos en ese momento, esta tensión por las condiciones que imponía la censura y esa barrera ética de decir: bueno, no, esto lo vamos a publicar a pesar de eso, sabiendo que estaban en peligro. ¿Cómo era el otro lado, no? El otro lado me refiero a la empresa Los Andes, a la empresa periodística, y ese otro actor que es el actor civil, ¿no? De las dictaduras militares. Algunas de estas empresas han sostenido que ellos no han tenido nada que ver, que no tuvieron ningún tipo de responsabilidad en eso, se desentienden de lo que haya sucedido de los militares hacia adentro. Pero por el otro lado hay muchos señalamientos de que
fueron realmente, en muchos casos, empleados, trabajadores, y en el caso de los periodistas o del propio Antonio, probablemente entregados también de alguna forma por la empresa. Y lo que contaste más temprano sobre la detención de Norma, haciéndola ir a la empresa, amenazándola que si no la iban a detener, bueno, también muestra que un poco eso indiscutiblemente hubo. ¿Cómo lo vivieron ustedes en primera persona y en su vida, esa realidad? Mirá, Los Andes tuvo cosas verdaderamente miserables. Siempre lo he dicho, lo voy a seguir diciendo mientras me lo pregunten. Ha tenido cosas muy miserables. Nos abandonó completamente Los Andes, a nosotros. Ellos crearon una alianza con las Fuerzas Armadas, el diario Los Andes y otros medios también, en menor o mayor medida, posiblemente en la mayor medida ha sido Los Andes, que era una alianza, lo veían con beneplácito el golpe, estaban de acuerdo. A las Fuerzas Armadas les plantearon una serie de factores, entre ellos van a ir presos los que escriban, van a ir presos los directores, le vamos a clausurar los diarios, se metieron presión, pero Los Andes estaban de acuerdo porque el pensamiento de los directivos era ideológicamente parecido, ¿cierto? Eran conservadores, si bien eran conservadores, tenían una vinculación ideológica. Entonces, cuando caímos nosotros detenidos, que nos llevaron, empezaron a decir, bueno, menos mal se llevan a los comunistas que teníamos nosotros acá, los mismos directores, entre ellas Elvira Calle de Antequera. Elvira Calle de Antequera. Y después tengo una anécdota muy interesante que se podrá contar o no más adelante. Muy interesante que trata de reivindicarme ella personalmente a mí. Pero ella consideraba que los comunistas, menos mal que se los llevan, que los sacan de acá. Y nos abandonan completamente, tanto es así que hubo personajes que no quiero nombrar porque ya han muerto, además. Y no vale la pena. Que ni siquiera preguntaron por nosotros, detenidos, cómo están, qué fue de la vida de ellos, siguen detenidos, se los han llevado a una cárcel, nada, un silencio absoluto. Tanto es así que Di Benedetto estuvo totalmente censurado en los Andes hasta que yo lo traigo a Mendoza años después. Y Los Andes se anima a publicar un recuadrito que decía: está en Mendoza el escritor Antonio Di Benedetto. Y mientras yo le dedicaba una página en el diario Mendoza, ellos publicaban un cuadrito con esa leyenda. Bueno, ahí se rompe esa censura contra Di Benedetto. ¿Estamos en qué año? Y ese fue en el año 84. Claro, ya había terminado la dictadura, pero seguía... No, seguía. Siguió. A mí no me nombraron nunca más. Yo estuve proscripto 2 años prácticamente. Y mi mujer estuvo proscripta 8 años, más de 8 años. Y si no podíamos trabajar en el periodismo, teníamos que hacer cualquier tipo de trabajo para poder sobrevivir. No pudimos. Bueno, después sobre eso hay otras miles de anécdotas que son interesantísimas, pero que no vienen al caso ahora. Pero la actitud de los Andes fue muy miserable. Tanto es así que yo me presento, cuando salgo en libertad, me dan la libertad, personalmente el segundo comandante de la brigada, que era el coronel Yapur, y personalmente me dice: usted, mirá las palabras, usted ha pasado por las aguas del Jordán, ha sido investigado, usted no tiene ninguna vinculación con nada, puede irse en libertad. Después de 4 meses y medio, a disposición del Poder Ejecutivo. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿puedo volver a trabajar al diario Los Andes? Estaba en una situación legal flotante. Me dice: sin ningún problema, usted puede trabajar en su actividad sin problema. Me presento al diario Los Andes y ahí fue cuando me dice: no,
Juan Carlos Esquepa de Acevedo y este personaje Lima, me dice, no, Rafael, mejor te tomás 6 meses de ¿cómo se llama?, de licencia sin goce de sueldo, y cuando pase todo este lío, dice, ahí podés volver. Entonces yo le digo, mirá, no tengo ningún problema, pero por escrito, pónganmelo por escrito que me dan 6 meses sin goce de sueldo y que tal día me reincorporo. Me dice, no, esto es un pacto de caballeros. Entonces le digo, no. Entonces yo mando el telegrama diciendo que me reincorporen, mandan telegrama y ponen que no me pueden retomar y que me despiden. Se rompe el contrato laboral porque usted está a disposición del Poder Ejecutivo bajo decreto número tal. Es decir, a mí me había dejado en libertad de facto y resulta que tenía un decreto donde figuraba que seguía a disposición del Poder Ejecutivo. Es decir, que estaba en libertad y estaba preso al mismo tiempo. De las cosas que han hecho, las barbaridades que ha hecho este gobierno, eran las menores, ¿no? Pero eran cosas increíbles. Y después a mi mujer, que le exigieron que desde la cárcel mandara un telegrama renunciando al diario Los Andes para no pagarle la indemnización. Presionado también por las Fuerzas Armadas, pero en connivencia absoluta con Los Andes. Los Andes encontró esa vía para no pagar indemnización. Y mi mujer se vio obligada a hacer eso porque tenía hijos chiquitos, que no veía desde hacía 8 meses y medio. Creo que hizo bien. Y bueno, esas son las cosas miserables que hizo Los Andes. ¿Qué cosas, a partir de toda esta experiencia que les tocó atravesar y cómo se fue proyectando en el tiempo, a vos te parece que son valiosas como valores, como ideales, como legado por parte de esa generación de periodistas con la que vos compartiste en general y de Antonio Di Benedetto en particular, para transmitirles a las nuevas generaciones, ¿no? Los chicos que hoy empiezan a querer tomar en sus manos el oficio del periodismo? Y mirá, yo ¿qué podría decirte? Nosotros éramos una generación que nos tocó en suerte ese momento histórico, ¿no? Tal vez otras generaciones hubieran hecho lo mismo, porque nosotros teníamos ese sentido de la libertad, luchar por la justicia, por los derechos humanos, por las libertades. Eran cosas que anteponíamos ante cualquier cuestión de tipo material. ¿Te das cuenta? Teníamos ese sueño de ser... Y resulta que nos vimos envueltos en esta vorágine de violencia, primero con la subversión que empezó desde Tacorralo allá, ya en la época de Ilia, hasta que se produjo el golpe y más allá del golpe militar. Nos tocó en suerte eso, y nos estuvimos envueltos en esa situación y teníamos que hacer lo que siempre hicimos, es decir, defender las libertades y defender a las personas que eran injustamente atacadas. Esa es la función del periodismo. No teníamos escape, no podíamos escondernos, ¿no? ¿Cómo íbamos a sacarle el bulto a ese problema, a ese tema tan... Si venía gente todos los días a llorar al diario por los que le habían detenido un hermano, el cuñado, el sobrino, el padre, y se ponían a llorar ahí en el hall del diario Los Andes, ¿cómo soportabas eso? Entonces nosotros actuamos en consecuencia. Eran barbaridades las que se hacían. Y bueno, y un poco como deber y otro poco por inconsciencia, porque nos jugábamos la vida y no sabíamos que nos estábamos jugando la vida.
No éramos conscientes verdaderamente que nos jugábamos la vida. Pero muchas veces teníamos que salir por la parte de atrás del diario, porque teníamos miedo de salir por adelante, que nos mataran con una ametralladora. O yo recuerdo que dejaba mi auto en la Plaza Independencia y todos los días cuando lo iba a buscar a la noche, invocaba, qué sé yo, a Dios o al azar o lo que fuere, cuando tenía que darle llave, porque no sabía si una bomba porque ya me habían amenazado de que me iban a poner una bomba en el auto, los servicios de inteligencia. Me habían hecho llegar ese detalle. Y todos los días yo levantaba el capó, miraba a ver si había algo raro y después decía, bueno, que sea lo que Dios quiera. ¡Tac! Y daba contacto. Y cuando arrancaba el auto y no pasaba nada, ya decíamos, nos aliviamos. Cuando subíamos eran mi esposa y yo los dos. Así que no sabíamos que conscientemente que nos jugábamos la vida. Lo hacíamos por un impulso, por una compulsión a favor de las libertades y a favor de la dignidad de las personas, que era así. Era una generación muy interesante, muy idealista, además también. Pero yo me siento satisfecho de haber hecho eso, porque así como estoy acá, no estaría. Me tocó por azar ser uno de los que se salvó. Y no sé por qué yo y no otros que murieron. Tal vez no fue suficiente mérito para los militares lo que yo había hecho. Eso fue todo. Bueno, nosotros queremos agradecerte mucho por toda la defensa que has hecho de la verdad, no solo en esa época, sino después, manteniéndote siempre hasta el presente como un testigo constante de lo que pasó, como una voz que nunca se acobardó de contar lo que ha sucedido y defender esa verdad. Y por supuesto por recibirnos aquí en tu casa y a todo el equipo del Talón de Hierro para hacer este programa. Vamos a dejarte como presente este libro que te acerca las ediciones del Instituto del Pensamiento Socialista. Sí. Es sobre tu generación, la del 68 y el Mayo francés. Así es. Esperamos que te guste. Muchísimas gracias, Rafael. Muchas gracias. Gracias a vos. Los esperamos en un próximo episodio del Talón de Hierro.